se escriben los números decimales? Para comenzar, es importante que puedas reconocer el orden y nombre de cada posición. Revisaremos qué es décima, centésima y milésima. Los números decimales se escriben a la derecha de las unidades, separados por una coma o un punto. Ahora te voy a explicar en detalle las décimas, las centésimas y las milésimas. En la imagen, el primer cuadrado representa la unidad, 1. Si esta unidad la dividimos en 10 partes iguales, el segundo cuadrado, representaremos las décimas. Y si dividimos la unidad en 100 partes iguales, mira el tercer cuadrado, representaremos las centésimas. Y al dividir en 1000 partes iguales, se representan las milésimas, que explicaré más adelante. Veamos algunos ejemplos para escritura y lectura de números decimales. Primer cuadrado. Si la unidad la dividimos en 10 partes iguales, tendremos décimas. Y hemos coloreado 7 de estas partes con color morado. La forma de escribirlo es 0 unidades, 7 décimas igual 0,7 y se lee 7 décimas. Segundo cuadrado. Aquí tenemos décimas nuevamente y tenemos coloreada una. Se escribirá de la siguiente forma: 0 unidades, 1 décima igual 0,1 y se lee 1 décima. Tercer ejemplo. Tenemos representadas centésimas, de las cuales tenemos coloreadas 6 décimas y 4 centésimas. Por lo tanto, se escribirá 0 unidades, 6 décimas, 4 centésimas, igual a 0,64 y se lee 64 centésimas. Es decir, la unidad fue dividida en 100 partes iguales y solamente se consideraron 64. Cuarto ejemplo. Tenemos centésimas nuevamente, la unidad dividida en 100 partes iguales, de las cuales tenemos coloreadas 3 décimas y 5 centésimas, y lo escribiremos 0 unidades, 3 décimas, 5 centésimas, igual 0,35, y se lee 35 centésimas. Estos ejemplos representan a valores menores que la unidad, es decir, no alcanzan a ser un entero o una unidad completa. Por eso en la parte entera aparece un 0. Veamos un quinto ejemplo. Aquí tenemos 2 unidades enteras coloreadas y de la tercera unidad, que está dividida en centésimas, tenemos 8 décimas coloreadas y 1 centésima coloreada. Por lo tanto, se escribirá 2 unidades, 8 décimas, 1 centésima, igual 2,81 y se lee 2 unidades, 81 centésimas. En este caso, el número decimal es mayor a la unidad, porque ya tenemos 2 partes enteras. Para entender mejor cómo se leen y cómo se escriben los números decimales, debes comprender qué son las décimas, que viene de 10, centésimas, que viene de 100, y milésimas, que viene de 1000. Y lo vamos a revisar en detalle. Comencemos por las décimas. Como ves, la unidad se puede dividir en 10 décimas. Una décima, obviamente, es menor que una unidad. Esto quiere decir que una unidad es igual a 10 décimas. Una décima es igual a 0,1. Toma tu calculadora. 1 dividido 10 igual 0,1. Eso es una décima. Centésimas. Aquí vemos que es posible dividir una unidad en 100 centésimas o en 100 partes iguales. Una centésima es mucho menor que una unidad. Esto quiere decir que una unidad es igual a 100 centésimas y una centésima es igual a 0,01 unidades. Toma la calculadora. 1 dividido 100 es igual a una centésima. Podemos hacer equivalencias entre décimas y centésimas. Si te fijas bien, puedes notar que en una décima a su vez hay 10 centésimas.
mira la gráfica que te dejo acá. Las milésimas. Para comprender mejor las milésimas usaremos una unidad en forma de cubo, que es una figura geométrica. Vemos que una unidad puede dividirse en 1000 milésimas. Una milésima es muchísimo menor que una unidad. Esto quiere decir que una unidad es igual a 1000 milésimas y una milésima es igual a 0,01 unidades. Divide en tu calculadora. 1 dividido 1000 es una milésima. Aclarar que un cubo tiene 3 dimensiones, alto, largo y ancho, y por eso es un cuerpo geométrico. Así se ve el cubo por partes. La columna o tira representa a las décimas porque hay 10 partes iguales. La capa o placa representa las centésimas porque hay 100 partes iguales. Y si juntamos 10 placas con 100 partes cada una, formamos las milésimas y el cubo completo. El cartel de valor de posición se amplía con las décimas, las centésimas y las milésimas. Aquí se representa el siguiente número, 1,54, y se lee una unidad con 54 centésimas, porque es hasta el lugar en donde llega. Recuerda que los números son infinitos y aquí solamente estamos revisando una parte del cartel de valor de posición. Vamos a representar el siguiente número, 4,136, y se lee 4 unidades y 136 milésimas, porque llega hasta el lugar de las milésimas. Estos son los valores de posición que más se utilizan con los números decimales: décima, centésima y milésima. Más ejemplos de lectura de números decimales: 0,4, 4 décimos. 125,003 se lee 125 enteros 3 milésimos. Practica con los otros que te dejo acá. Y te invito a un desafío. Une cada número con su lectura. Recuerda que puedes detener el video y realizar este ejercicio en el cuaderno o bien solamente observando y leyendo en voz alta o en silencio los resultados. Relaciona la escritura con la lectura. Por ejemplo, 2.7 tengo que buscar 2 unidades y 7 décimos. ¿Lo encontraste? Muy bien, continúa con los demás. ¿Cuál es la relación de los decimales con las fracciones? La unidad dividida en 2 partes iguales se llaman medios, como la manzana que está ahí, que está dividida en 2 partes iguales. Y ese medio es igual al número decimal 0.5, que lo puedes comprobar en tu calculadora al digitar 1 dividido 2 igual. En tu pantalla debe aparecer 0.5 o 0,5. Lo mismo ocurre para las décimas, las centésimas y las milésimas. 4 décimos, 4 dividido 10, 0,4. 8 centésimos, 8 dividido 100 es 0,08. Y lo mismo con los 5 milésimos. 5 dividido 1000 es 0,005. Entonces, a partir de una fracción, logro obtener un número decimal. Una fracción decimal se define como aquel número fraccionario o fracción en el cual el denominador, es decir, el número que está abajo, es una potencia de base 10, como el 10, el 100 y el 1000 que ya hemos revisado, y son números que pueden ser divididos por 10. Los números decimales son también números fraccionarios en sí mismos. Por ejemplo, el decimal 0,6 representa exactamente o son equivalentes con la fracción 6 décimos. Así como la fracción 35 centésimos representa el decimal 0,35. Puedes comprobarlo con tu calculadora. Entonces, la unidad representada por 1
La décima es la unidad dividida en 10 partes iguales. La centésima es la unidad dividida en 100 partes iguales. Y ahí está su representación en fracción y en número decimal. Y la milésima es la unidad dividida en 1000 partes iguales. ¿Cómo pasar de un decimal a fracción? Nos vamos a fijar en el último número, es el 8, que ocupa el lugar de las milésimas. Por lo tanto, el denominador tendrá que ser 1000 y el numerador escribiremos el número completo sin la coma. Si realizas esa división de esa fracción en tu calculadora, vas a obtener 7,508. Compruébalo. ¿Y qué pasa al revés? Pasar de fracción a decimal. Aquí tenemos una fracción, 402 centésimos. Como el denominador es 100, el último número del numerador, el 2, tiene que ser las centésimas. El anterior, el 0, tiene que ser las décimas. Y el anterior a este, el 4, tiene que ser las unidades, poniendo la coma detrás de las unidades. Por lo tanto, 402 centésimos es igual a 4,02. Puedes corroborarlo en tu calculadora. O bien, se escribe el 402 y se corre 2 lugares la coma de derecha a izquierda porque el 100 tiene 2 ceros. Los ceros te indican cuántos lugares tienes que correr la coma. Sigamos practicando. ¿Cuál es el número decimal que equivale a esta fracción que aparece acá? 48 milésimos. Toma tu calculadora, 48 dividido 1000. ¿Cuánto es? Ahí está la respuesta. Lo importante es que puedas practicar. También te voy a dejar estos ejercicios en la presentación de la clase para que puedas visualizarlo de mejor forma. En la primera parte aparecen varios números decimales y tienes que escribir en dígitos cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal. Por ejemplo, 7,82. 7 es la parte entera y 82 es la parte decimal. Luego te cuentan 3 situaciones matemáticas donde tú tienes que descubrir cuál es el número decimal que aparece en esa situación matemática y escribirlo. Buena suerte. Otro ejercicio. ¿A qué fracción equivale cada número decimal? Toma tu calculadora y divide. Por ejemplo, 54 dividido 100 y busca el resultado de esa fracción en número decimal. Ahí está la respuesta de todas formas, para que puedas corroborar tus resultados. Sigamos practicando. ¿Qué fracción y número decimal representa esta imagen? Aquí hay un entero en forma de círculo dividido en partes iguales. Considera las que están pintadas de color verde e indica a qué fracción y a qué decimal corresponde esas partes pintadas de color verde. Ahí también te dejo la respuesta. Muy bien. Te invito a que sigamos aprendiendo en Crece Chile. Soy tu profesora Mariana Morales Zúñiga.